cosmos. Desde hace décadas, los astrónomos han levantado sus antenas hacia el cielo, buscando señales de otras civilizaciones. El universo es vasto, con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas. Las probabilidades parecen abrumadoras. Si la vida surgió en la Tierra, ¿por qué no habría surgido en otros mundos? Sin embargo, a pesar de toda esa inmensidad, lo que encontramos es silencio. Ninguna señal confirmada, ningún contacto, ninguna evidencia clara. Este misterio es conocido como la paradoja de Fermi, planteada por el físico Enrico Fermi en los años 50, cuando se preguntó, ¿dónde están todos? La paradoja surge de una contradicción. Por un lado, la alta probabilidad estadística de que existan civilizaciones extraterrestres. Por otro, la ausencia total de pruebas. Este contraste ha generado una de las preguntas más profundas de la ciencia moderna. ¿Por qué el universo parece vacío cuando debería estar lleno de vida? Para comprender por qué la paradoja de Fermi es tan inquietante, debemos mirar primero a la ecuación de Drake, formulada en 1961 por el astrónomo Frank Drake. Esta ecuación no pretende dar un número exacto de civilizaciones, sino estimar cuántas podrían existir en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La ecuación considera varios factores: el número de estrellas que se forman cada año, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, el número de planetas que podrían ser habitables, la probabilidad de que surja la vida en esos planetas, la probabilidad de que esa vida evolucione hacia inteligencia y la duración de las civilizaciones capaces de comunicarse. Cuando se multiplican estos factores, incluso con estimaciones conservadoras, el resultado sugiere que debería haber miles, quizás millones de civilizaciones inteligentes en la galaxia. Sin embargo, cuando apuntamos nuestros radiotelescopios hacia el cielo, lo que encontramos es silencio. Ninguna señal confirmada, ningún mensaje que atraviese el vacío. Este contraste entre la alta probabilidad matemática y la ausencia de evidencia es lo que hace que la paradoja de Fermi sea tan poderosa. Es como si el universo nos dijera, sí, la vida debería estar ahí, pero no la encontrarás. Ante la pregunta de Fermi, ¿dónde están todos?, los científicos comenzaron a plantear posibles respuestas. La primera hipótesis es que la vida, aunque posible, es extremadamente rara. Quizás la Tierra sea un caso excepcional, un oasis improbable en un universo mayormente estéril. Otra posibilidad es que la vida sí surja en muchos lugares, pero que la transición hacia la inteligencia sea extraordinariamente difícil. La evolución en la Tierra tardó miles de millones de años en producir seres capaces de comunicarse. Tal vez la mayoría de los mundos se quedan en etapas simples, con bacterias o plantas, sin llegar nunca a desarrollar civilizaciones tecnológicas. También existe la hipótesis de la brevedad de las civilizaciones. Incluso si la inteligencia surge, las sociedades pueden destruirse a sí mismas antes de alcanzar un nivel de comunicación interestelar. Guerras, colapsos ecológicos o catástrofes tecnológicas podrían ser comunes. En ese caso, el universo estaría lleno de civilizaciones efímeras que aparecen y desaparecen sin dejar huella. Finalmente, algunos sugieren que las civilizaciones sí existen, pero que no tienen interés en comunicarse. Quizás el contacto con otras especies no sea una prioridad o incluso sea visto como un riesgo. El silencio, entonces, sería una elección deliberada. Una de las teorías más influyentes para explicar el silencio es la del gran filtro. Esta idea sugiere que, en algún punto del camino evolutivo hacia una civilización avanzada, existe una barrera casi infranqueable. Puede estar detrás de nosotros,
lo que significaría que la vida inteligente es extremadamente rara y que la humanidad ha logrado superar un obstáculo único, o puede estar delante, lo que implicaría que nuestro futuro está condenado a fracasar. Si el gran filtro está en el pasado, entonces somos un milagro cósmico. La vida inteligente casi nunca surge y por eso no vemos señales de nadie más. Pero si el gran filtro está en el futuro, entonces todas las civilizaciones tecnológicas terminan destruyéndose antes de alcanzar la capacidad de colonizar la galaxia. En ese caso, el silencio sería una advertencia. Nuestra propia supervivencia está en juego. Otra hipótesis fascinante es la del zoológico cósmico. Según esta idea, las civilizaciones avanzadas sí existen, pero han decidido observarnos sin intervenir, como si fuéramos animales en una reserva natural. Tal vez consideran que aún no estamos preparados para el contacto o que nuestra evolución debe seguir su curso sin influencia externa. El silencio entonces no sería ausencia, sino vigilancia. Ambas teorías reflejan un mismo misterio. El universo parece lleno de posibilidades, pero vacío de voces. ¿Estamos solos porque nadie más logró superar el gran filtro o porque alguien nos observa en silencio? Una de las explicaciones más discutidas para el gran silencio es la llamada hipótesis de la Tierra rara. Según esta idea, aunque el universo esté lleno de planetas, las condiciones que hicieron posible la vida compleja en la Tierra son tan excepcionales que apenas se repiten. La Tierra no solo está en la zona habitable del Sol, sino que cuenta con una serie de factores únicos. Un satélite grande como la Luna, que estabiliza el eje de rotación y regula el clima. Un campo magnético fuerte, que protege la superficie de la radiación cósmica, una tectónica activa que recicla nutrientes y mantiene la diversidad geológica, la presencia de agua líquida en abundancia, esencial para la química de la vida. Cada uno de estos elementos podría ser raro en el cosmos, y si todos son necesarios para que surja la vida compleja, entonces la Tierra sería un oasis improbable en un desierto cósmico. Pero incluso si la vida aparece, la transición hacia la inteligencia es otro misterio. Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue simple: bacterias, algas, organismos microscópicos. Solo en los últimos instantes cósmicos surgieron los humanos. Tal vez la inteligencia sea una rareza evolutiva, un accidente improbable que no se repite en otros mundos. Algunos científicos llaman a esto la hipótesis del cuello de botella evolutivo. La vida puede ser común, pero la inteligencia es extraordinariamente rara. El silencio del universo sería entonces la confirmación de que somos una excepción. Si la Tierra es realmente única, entonces el gran silencio no es un misterio, sino una evidencia. Estamos solos porque las condiciones que nos hicieron posibles son irrepetibles. Pero esta explicación, aunque lógica, nos deja con una sensación inquietante. ¿Somos el único experimento exitoso de la vida inteligente en todo el cosmos? Otra explicación del silencio cósmico es que la vida puede ser abundante, pero la inteligencia extremadamente rara. Imagina un universo lleno de océanos con bacterias, bosques con plantas, incluso mundos con animales complejos, pero sin civilizaciones capaces de construir radiotelescopios o enviar sondas espaciales. En la Tierra, la vida surgió muy pronto.
Apenas unos cientos de millones de años después de la formación del planeta, ya existían organismos simples. Esto sugiere que la vida básica podría ser común en el cosmos. Sin embargo, la inteligencia tardó millones de años en aparecer. Durante la mayor parte de la historia terrestre, los seres vivos fueron simples y no desarrollaron tecnología. Algunos científicos llaman a esto la hipótesis del cuello de botella cognitivo. La evolución hacia la inteligencia requiere una serie de condiciones tan específicas que rara vez se cumplen. Tal vez la combinación de lenguaje, cooperación social y capacidad tecnológica sea un accidente evolutivo único. Incluso si la inteligencia aparece, no siempre conduce a la tecnología. En la Tierra, millones de especies inteligentes en cierto grado, como delfines, elefantes o cuervos, nunca desarrollaron civilizaciones tecnológicas. La humanidad es la excepción, no la regla. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. El universo podría estar lleno de vida, pero vacío de voces. Millones de mundos verdes, llenos de criaturas, pero ninguno capaz de enviar un mensaje a las estrellas. El silencio no sería ausencia de vida, sino ausencia de inteligencia comunicativa. Si esta hipótesis es cierta, entonces la humanidad es un fenómeno extraordinario. Somos una rareza evolutiva en un cosmos lleno de vida muda. El gran silencio sería en realidad el eco de millones de mundos habitados que nunca aprendieron a hablar. Incluso si existen civilizaciones inteligentes, la comunicación entre estrellas puede ser mucho más complicada de lo que imaginamos. El espacio es inmenso y las distancias entre sistemas solares son tan grandes que enviar un mensaje puede tardar miles de años en llegar. Imagina que una civilización en un planeta a 500 años luz decide enviar una señal de radio. Esa señal tardará 500 años en alcanzarnos. Y si respondemos, nuestra respuesta tardará otros 500 años en regresar. El diálogo entre dos mundos separados por esa distancia sería desesperadamente lento, más parecido a un eco cósmico que a una conversación. Además, las señales se debilitan con la distancia. Aunque los radiotelescopios actuales son poderosos, detectar una señal débil en medio del ruido cósmico es como intentar escuchar un susurro en medio de una tormenta. Tal vez las señales están ahí, pero son demasiado débiles para que podamos distinguirlas. Otro problema es la sincronización. Para que dos civilizaciones se comuniquen, deben existir al mismo tiempo. Si una civilización floreció hace 1 millón de años y desapareció antes de que nosotros inventáramos la radio, nunca sabremos que existió. El universo podría estar lleno de voces que ya se apagaron. Finalmente, está la cuestión del lenguaje. Incluso si recibimos una señal, ¿cómo la interpretamos? Una civilización alienígena podría usar códigos, frecuencias o formas de comunicación que no entendemos. El silencio entonces no sería ausencia, sino incomprensión. La comunicación interestelar es un desafío casi imposible. El silencio del universo podría ser simplemente el resultado de distancias inmensas, tiempos desfasados y lenguajes incomprensibles. Quizás las civilizaciones existen, pero nunca logran encontrarse en el mismo momento ni en la misma frecuencia. Otra hipótesis fascinante es que las civilizaciones avanzadas sí existen, pero han trascendido la forma de vida que conocemos. Tal vez, después de alcanzar un nivel tecnológico suficiente, dejan atrás su biología y se convierten en entidades digitales o postbiológicas. En ese escenario, ya no necesitarían comunicarse mediante ondas de radio ni explorar el cosmos como lo hacemos nosotros. Su existencia sería silenciosa para nuestros sentidos. Imagina una civilización que logra transferir su conciencia a máquinas o redes digitales. Para ellos, el universo físico podría dejar de ser relevante. En lugar de colonizar planetas, vivirían en mundos virtuales, en realidades simuladas infinitas. Desde nuestra perspectiva, parecería que desaparecieron, pero en realidad habrían elegido un camino distinto. Otra posibilidad es que las civilizaciones avanzadas decidan no comunicarse deliberadamente. Tal vez
comprendieron que el contacto con otras especies es peligroso o simplemente irrelevante. En este caso, el silencio sería una estrategia de supervivencia. Evitar emitir señales sería como esconderse en la oscuridad para no atraer depredadores cósmicos. Incluso, podría ser que la comunicación interestelar sea vista como un esfuerzo inútil. Si el tiempo de respuesta entre mensajes es de siglos o milenios, ¿qué sentido tendría mantener un diálogo? Una civilización avanzada podría concluir que la mejor forma de existir es enfocarse en sí misma, en su propio desarrollo, sin intentar hablar con nadie más. El gran silencio podría no ser un misterio, sino una decisión. Las civilizaciones avanzadas podrían estar allá afuera, pero han optado por callar. Quizás el universo está lleno de inteligencias que eligieron mirar hacia adentro, en lugar de hacia las estrellas. Otra explicación del silencio es que las civilizaciones avanzadas no logran sobrevivir el tiempo suficiente para comunicarse o expandirse. Este escenario se conoce como el Gran Apagón Cósmico. La idea es que aunque la vida inteligente pueda surgir en muchos lugares, las sociedades tecnológicas tienden a autodestruirse o sucumbir a catástrofes inevitables. Las causas pueden ser múltiples: guerras nucleares o conflictos globales que destruyen la infraestructura y la capacidad de comunicación, colapsos ecológicos donde el abuso de recursos lleva a la extinción de la especie, pandemias naturales o artificiales capaces de eliminar poblaciones enteras, fenómenos astronómicos como impactos de asteroides, explosiones de supernovas cercanas o estallidos de rayos gamma que pueden borrar civilizaciones enteras en segundos. Incluso si una civilización logra superar estos riesgos, existe la posibilidad de que la tecnología misma se convierta en su verdugo. La inteligencia artificial descontrolada, la manipulación genética o la explotación irresponsable de la energía podrían desencadenar colapsos irreversibles. El Gran Apagón Cósmico plantea que el silencio no es ausencia, sino consecuencia. Las civilizaciones aparecen, brillan por un instante y luego desaparecen, dejando tras de sí un universo vacío de voces. Si esta hipótesis es cierta, entonces el silencio del universo es un espejo de nuestro propio destino. El gran silencio sería una advertencia. La supervivencia de la humanidad depende de nuestra capacidad de superar los mismos riesgos que podrían haber destruido a otros. El misterio no solo es dónde están todos, sino si nosotros lograremos permanecer. Otra explicación del silencio es que las civilizaciones sí existen, pero están demasiado alejadas de nosotros en el tiempo y el espacio. El universo es tan vasto que incluso si hay miles de civilizaciones, la probabilidad de coincidir con ellas es mínima. La Vía Láctea tiene más de 100.000 millones de estrellas. Aunque muchas de ellas podrían tener planetas habitables, las distancias entre sistemas solares son enormes. Incluso la estrella más cercana, Próxima Centauri, está a más de 4 años luz. Eso significa que cualquier mensaje tardaría al menos 4 años en llegar y otros 4 en recibir respuesta. Si pensamos en civilizaciones a cientos o miles de años luz, el diálogo se vuelve prácticamente imposible. Además, está el problema del desfase temporal. Las civilizaciones no solo deben existir en el mismo espacio, sino también en el mismo tiempo. Una civilización pudo haber florecido hace millones de años y desaparecer antes de que nosotros inventáramos la radio. Otra podría surgir dentro de millones de años, cuando la humanidad ya no exista. El universo podría estar lleno de civilizaciones, pero separadas por eras cósmicas. Incluso si logramos detectar señales, podrían ser ecos de civilizaciones ya extintas. Una transmisión que viaja por el espacio durante siglos podría llegar a nosotros como un mensaje fantasma, sin nadie al otro lado para responder. Este escenario convierte al silencio en una consecuencia natural de la inmensidad del cosmos.
no es que no haya nadie, sino que nunca coincidimos en el mismo lugar y en el mismo tiempo. El gran silencio podría ser simplemente el resultado de la escala cósmica. El universo es tan grande y demasiado viejo para que dos civilizaciones se encuentren fácilmente. Somos como navegantes en un océano infinito, lanzando mensajes que quizás nunca lleguen a otro puerto. Una de las hipótesis más inquietantes es que las civilizaciones avanzadas existen, pero han decidido ocultarse. El universo podría estar lleno de inteligencias que han aprendido que emitir señales es peligroso. En este escenario, el silencio no sería ausencia, sino estrategia. Imagina que en el cosmos existen depredadores tecnológicos, civilizaciones hostiles que buscan conquistar o destruir a otras. En ese caso, cualquier señal emitida sería como encender una linterna en la oscuridad, una invitación a ser encontrado. Tal vez las civilizaciones que sobreviven son precisamente aquellas que aprenden a callar. Este planteamiento se conoce como la hipótesis de la selva oscura, inspirada en la novela de ciencia ficción de Liu Cixin. Según esta visión, el universo es como un bosque oscuro lleno de cazadores. Cada civilización es un caminante silencioso que evita hacer ruido, porque cualquier sonido podría atraer a un depredador. El silencio cósmico sería entonces el resultado de un miedo compartido. Otra variante es que las civilizaciones avanzadas simplemente consideran que el contacto es inútil o irrelevante. Si el tiempo de respuesta entre mensajes es de siglos o milenios, ¿qué sentido tendría arriesgarse? Tal vez prefieren observar desde lejos, sin intervenir, como si fuéramos parte de un experimento natural. Incluso podría ser que ya hemos recibido señales, pero que fueron deliberadamente enmascaradas o codificadas de formas que no podemos reconocer. El silencio, en este caso, sería un disfraz. Si esta hipótesis es cierta, el gran silencio no es un misterio, sino una advertencia. El universo calla porque hablar es peligroso. Quizás la humanidad aún no comprenda que, en la selva oscura del cosmos, la supervivencia depende de permanecer invisible. Otra explicación del silencio es que las señales sí existen, pero nosotros aún no tenemos la capacidad de reconocerlas. El universo podría estar lleno de mensajes, pero nuestros instrumentos y nuestro entendimiento son demasiado limitados para detectarlos. Las civilizaciones avanzadas podrían usar tecnologías de comunicación que no conocemos. Mientras nosotros buscamos ondas de radio, ellos podrían emplear láseres, neutrinos o incluso métodos basados en física cuántica. Sus señales serían invisibles para nuestros radiotelescopios, como si intentáramos escuchar música con los ojos. También está el problema del ruido cósmico. El universo está lleno de radiación natural, estrellas, púlsares, galaxias, incluso la propia radiación de fondo del Big Bang. Entre todo ese ruido, una señal artificial podría perderse fácilmente. Tal vez ya hemos recibido mensajes, pero los hemos confundido con fenómenos naturales. Otra posibilidad es que las señales estén codificadas de formas que no entendemos. Una civilización podría enviar información en patrones matemáticos complejos o en frecuencias que consideramos irrelevantes. Para ellos sería obvio, para nosotros, invisible. Incluso existe la hipótesis de que las señales son transitorias. Una civilización podría emitir mensajes durante un breve periodo de su historia y luego dejar de hacerlo. Si no coincidimos con ese momento, nunca sabremos que existieron. El gran silencio podría ser un problema de percepción. Las señales están ahí, pero no sabemos cómo buscarlas ni cómo interpretarlas. El universo podría estar lleno de voces que aún no hemos aprendido a escuchar.
Otra hipótesis intrigante es que las civilizaciones avanzadas sí existen, pero sus actividades son tan masivas o tan diferentes a lo que esperamos que las confundimos con fenómenos naturales. En otras palabras, ya podríamos estar viendo sus huellas, pero no las reconocemos como artificiales. Un ejemplo es la idea de las megaestructuras cósmicas, como las esferas de Dyson, gigantescas construcciones alrededor de estrellas que capturan toda su energía. Desde nuestra perspectiva, una estrella rodeada por una esfera de Dyson podría parecer simplemente más tenue o emitir un espectro extraño. Tal vez ya hemos observado estrellas con comportamientos anómalos, pero las hemos catalogado como fenómenos naturales. También está la hipótesis de que las civilizaciones avanzadas podrían manipular galaxias enteras o incluso jugar con la estructura del espacio-tiempo. Sus obras serían tan grandes que las veríamos como parte del paisaje cósmico. Lo que para ellos es ingeniería, para nosotros es astrofísica. Incluso fenómenos como los Fast Radio Bursts, pulsos de energía extremadamente breves y potentes, han sido considerados por algunos como posibles señales artificiales. La mayoría de los científicos los interpreta como procesos naturales, pero no podemos descartar que algunos sean manifestaciones de tecnologías que aún no comprendemos. Este escenario plantea que el silencio no es real, sino aparente. Las señales están frente a nosotros, disfrazadas de naturaleza. El problema no es la ausencia de evidencia, sino nuestra incapacidad para distinguir lo artificial de lo natural. Si esta hipótesis es cierta, entonces el gran silencio es un error de percepción. El universo podría estar lleno de civilizaciones que ya hemos visto, pero que confundimos con estrellas, galaxias o fenómenos astronómicos. El misterio no sería dónde están, sino por qué no sabemos reconocerlos. Otra posibilidad es que las civilizaciones avanzadas existan, pero que su forma de vida y su manera de pensar sean tan distintas a las nuestras que simplemente no las reconocemos. Estamos acostumbrados a imaginar inteligencias similares a la humana, seres biológicos, con lenguaje, tecnología y sociedades. Pero ¿qué pasa si la inteligencia en el cosmos se desarrolle de maneras radicalmente diferentes? Podrían existir inteligencias colectivas, donde millones de organismos simples forman una mente compartida, como un enjambre consciente. Para nosotros, parecerían colonias de insectos o masas biológicas, pero en realidad serían civilizaciones enteras. Sus formas de comunicación podrían ser químicas, lumínicas o basadas en campos electromagnéticos, invisibles para nuestros sentidos. También es posible que existan inteligencias no biológicas, surgidas directamente de procesos físicos o químicos. Imagina una nube de plasma que desarrolla conciencia, o un sistema planetario que funciona como un cerebro gigantesco. Estas entidades no necesitarían cuerpos ni tecnología como la nuestra, y sus señales serían tan diferentes que las interpretaríamos como fenómenos naturales. Incluso podríamos considerar que la inteligencia no siempre busca expansión o comunicación. Tal vez algunas civilizaciones alcanzan un estado de contemplación pura, dedicadas a la exploración interna de la conciencia, sin interés en colonizar ni enviar mensajes. Para ellas, el universo exterior sería irrelevante. Este escenario nos obliga a reconocer nuestros propios límites. Buscamos señales que se parezcan a las nuestras, pero el cosmos podría estar lleno de inteligencias que no encajan en nuestros parámetros. El silencio entonces sería una ilusión, no porque no haya nadie, sino porque no sabemos cómo mirar. Si esta hipótesis es cierta, el gran silencio es producto de nuestra imaginación limitada. El universo podría estar rebosante de inteligencias,
pero tan distintas a nosotros que nunca las reconoceremos. Quizás el verdadero misterio no sea dónde están, sino cómo aprender a verlas. Otra explicación del silencio es que las civilizaciones sí existen, pero nunca coinciden en el mismo nivel de desarrollo. El universo podría estar lleno de mundos habitados, pero cada uno se encuentra en una etapa distinta de su evolución. Algunos planetas podrían albergar civilizaciones apenas emergentes que recién descubren la agricultura o la escritura. Otros podrían estar en fases intermedias, con tecnología similar a la nuestra, explorando su propio sistema solar. Y otros, mucho más avanzados, podrían haber alcanzado niveles de desarrollo que los hacen incomprensibles para nosotros. El problema es que estas etapas no se sincronizan. Una civilización primitiva no tiene medios para comunicarse con nosotros, mientras que una civilización avanzada podría considerar que ya no vale la pena hacerlo. El resultado es un universo lleno de inteligencias, pero sin diálogo posible. Este escenario se relaciona con la idea de que la ventana tecnológica es muy breve. La humanidad lleva apenas un siglo emitiendo señales de radio al espacio. En términos cósmicos, es un instante diminuto. Tal vez otras civilizaciones también tuvieron ventanas cortas de comunicación, y nunca coincidimos en el mismo momento. Incluso si logramos detectar una señal, podría provenir de una civilización que ya desapareció, o que ha evolucionado tanto que ya no se parece a lo que imaginamos. El silencio, entonces, sería el resultado de un desfase evolutivo. Todos existimos, pero nunca al mismo tiempo ni en el mismo nivel. Si esta hipótesis es cierta, el gran silencio no es ausencia, sino desincronización. El universo podría estar lleno de civilizaciones, pero cada una vive en su propio ritmo evolutivo. Somos como viajeros en un tren cósmico, pasando junto a otros vagones que nunca llegan a encontrarse. Otra hipótesis sugiere que las civilizaciones avanzadas sí existen, pero que han dejado atrás el universo físico. En lugar de expandirse por las estrellas, podrían haber elegido vivir en realidades simuladas o digitales, mundos internos infinitos creados por su propia tecnología. Imagina una civilización que alcanza la capacidad de transferir su conciencia a sistemas computacionales. Para ellos, explorar el cosmos ya no tendría sentido. Dentro de sus simulaciones, podrían crear universos enteros más ricos y variados que cualquier galaxia real. Desde nuestra perspectiva, parecería que desaparecieron, pero en realidad habrían elegido un camino distinto. Este escenario se relaciona con la idea de la hipótesis de la simulación. Tal vez incluso nosotros vivimos en una realidad creada por una civilización superior. Si eso fuera cierto, el silencio no sería un misterio, sino una consecuencia. No escuchamos nada porque estamos dentro de un sistema cerrado, diseñado para que no tengamos contacto con el exterior. Otra variante es que las civilizaciones avanzadas simplemente pierden interés en el espacio físico. Colonizar planetas, viajar entre estrellas o enviar señales podría parecerles primitivo. En lugar de eso, se dedicarían a perfeccionar su existencia interna, explorando dimensiones de conciencia que nosotros ni siquiera podemos imaginar. El resultado es un universo que parece vacío, pero que en realidad está lleno de civilizaciones que han decidido mirar hacia adentro. El silencio sería entonces una elección cultural. El cosmos calla porque las inteligencias que lo habitan ya no necesitan hablar. Si esta hipótesis es cierta, el gran silencio no es ausencia, sino trascendencia. Las civilizaciones avanzadas podrían estar ahí afuera, pero han abandonado el espacio físico para vivir en mundos internos. El misterio no sería dónde están, sino por qué eligieron dejar de existir en el universo que compartimos. Otra hipótesis aún más audaz es que las civilizaciones avanzadas existen, pero no en nuestro universo visible. La física moderna sugiere la posibilidad de multiversos, múltiples universos coexistiendo,
cada uno con sus propias leyes físicas y realidades. Si esto es cierto, entonces la vida inteligente podría estar floreciendo en otros universos, inaccesibles para nosotros. Algunos modelos de la cosmología cuántica plantean que nuestro universo es solo una burbuja dentro de un océano cósmico infinito. Cada burbuja tendría sus propias estrellas, galaxias y planetas. En ese escenario, el silencio no sería porque estamos solos, sino porque estamos aislados en nuestra propia burbuja, incapaces de cruzar hacia otras. Incluso dentro de nuestro universo, podrían existir dimensiones ocultas que aún no comprendemos. Civilizaciones avanzadas podrían habitar planos de existencia paralelos, invisibles para nuestros sentidos. Tal vez ya están aquí, coexistiendo con nosotros, pero en una dimensión que no podemos percibir. La teoría de las realidades simuladas también se conecta con esta idea. Si vivimos en una simulación, entonces las otras civilizaciones podrían estar fuera de nuestro marco de realidad, inaccesibles por diseño. El silencio sería parte del programa, una limitación impuesta para que nunca tengamos contacto con el exterior. Este escenario convierte al gran silencio en un misterio metafísico. No es que no haya nadie, sino que las barreras de la realidad nos impiden escucharlos. El universo podría estar lleno de voces, pero en otros planos, otras dimensiones o incluso otros universos. Si esta hipótesis es cierta, entonces el gran silencio es una consecuencia de nuestra prisión cósmica. No estamos solos, pero estamos aislados. El misterio no sería dónde están, sino cómo escapar de los límites de nuestra propia realidad. Otra hipótesis sugiere que el universo sí está lleno de señales y civilizaciones, pero que la humanidad aún está en una etapa demasiado temprana para comprenderlas. Somos como aprendices que apenas empiezan a minar hacia las estrellas, mientras que el cosmos ya contiene mensajes y estructuras que requieren un nivel de conocimiento mucho más avanzado. Imagina que una civilización superior envía información codificada en patrones matemáticos complejos o en estructuras físicas como la disposición de galaxias o cúmulos estelares. Para ellos sería obvio, pero para nosotros parecería simple azar. Tal vez los mensajes están incrustados en la propia arquitectura del universo, esperando a ser descifrados por quienes tengan la capacidad intelectual y tecnológica suficiente. Este escenario nos coloca en una posición humilde. Somos recién llegados al escenario cósmico. Apenas llevamos unas décadas explorando el espacio y buscando señales. En comparación con la edad del universo, 13.800 millones de años, nuestra historia tecnológica es un parpadeo. Es posible que aún no tengamos las herramientas ni la perspectiva necesarias para reconocer lo que está frente a nosotros. Incluso fenómenos que hoy interpretamos como naturales podrían ser manifestaciones de inteligencias avanzadas. La radiación cósmica de fondo, los pulsos de energía de los púlsares o las variaciones en la luz de ciertas estrellas podrían ser mensajes disfrazados. Pero mientras no tengamos el conocimiento para distinguirlos, seguirán siendo parte del ruido cósmico. Este planteamiento convierte al gran silencio en una lección de humildad. No es que no haya nadie, sino que aún no sabemos cómo escuchar. Somos como niños intentando comprender un lenguaje complejo, sin darnos cuenta de que las respuestas ya están escritas en el cielo. Si esta hipótesis es cierta, entonces el gran silencio es una etapa de aprendizaje. El universo podría estar lleno de voces, pero nosotros aún no hemos aprendido a entenderlas. El misterio no sería dónde están, sino cuándo estaremos listos para escucharlos. Otra hipótesis sugiere que el universo sí está lleno de señales y civilizaciones, pero que la humanidad aún está en una etapa demasiado temprana para comprenderlas. Somos como aprendices que apenas empiezan a minar hacia las estrellas, mientras que el cosmos ya contiene mensajes y estructuras que requieren un nivel de conocimiento mucho más avanzado.
Imagina que una civilización superior envía información codificada en patrones matemáticos complejos o en estructuras físicas como la disposición de galaxias o cúmulos estelares. Para ellos sería obvio, pero para nosotros parecería simple azar. Tal vez los mensajes están incrustados en la propia arquitectura del universo, esperando a ser descifrados por quienes tengan la capacidad intelectual y tecnológica suficiente. Este escenario nos coloca en una posición humilde. Somos recién llegados al escenario cósmico. Apenas llevamos unas décadas explorando el espacio y buscando señales. En comparación con la edad del universo, 13.800 millones de años, nuestra historia tecnológica es un parpadeo. Es posible que aún no tengamos las herramientas ni la perspectiva necesarias para reconocer lo que está frente a nosotros. Incluso fenómenos que hoy interpretamos como naturales podrían ser manifestaciones de inteligencias avanzadas. La radiación cósmica de fondo, los pulsos de energía de los púlsares o las variaciones en la luz de ciertas estrellas podrían ser mensajes disfrazados. Pero mientras no tengamos el conocimiento para distinguirlos, seguirán siendo parte del ruido cósmico. Este planteamiento convierte al gran silencio en una lección de humildad. No es que no haya nadie, sino que aún no sabemos cómo escuchar. Somos como niños intentando comprender un lenguaje complejo, sin darnos cuenta de que las respuestas ya están escritas en el cielo. Si esta hipótesis es cierta, entonces el gran silencio es una etapa de aprendizaje. El universo podría estar lleno de voces, pero nosotros aún no hemos aprendido a entenderlas. El misterio no sería ¿dónde están?, sino ¿cuándo estaremos listos para escucharlos? Una de las preguntas más directas de la paradoja de Fermi es: si las civilizaciones avanzadas existen, ¿por qué no vemos imperios galácticos colonizando estrellas? En teoría, una civilización con tecnología suficiente podría expandirse rápidamente, construyendo colonias en miles de sistemas solares. El problema es que la colonización interestelar es mucho más difícil de lo que imaginamos. Las distancias son enormes, los recursos limitados y los riesgos inmensos. Viajar a otra estrella requiere energías colosales y tiempos de viaje que superan generaciones enteras. Tal vez las civilizaciones descubren que la expansión física no es práctica y prefieren quedarse en sus propios sistemas. Otra posibilidad es que la colonización sí ocurre, pero a escalas que no podemos detectar. Una civilización podría expandirse lentamente, construyendo colonias discretas que no emiten señales visibles. Desde nuestra perspectiva, parecería que no hay nada, aunque en realidad el universo esté lleno de pequeños enclaves silenciosos. Este escenario convierte al gran silencio en una consecuencia de la dificultad física de la expansión. No es que no haya nadie, sino que los imperios galácticos son imposibles o invisibles. Más allá de las hipótesis científicas, el gran silencio también es un espejo filosófico. Nos obliga a preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre el sentido de nuestra existencia. Si estamos solos, entonces la responsabilidad de la humanidad es inmensa. Somos la única voz consciente en un universo silencioso. Cada decisión que tomamos, cada avance que logramos, es único en la historia cósmica. El silencio nos convierte en protagonistas de un relato universal. Si no estamos solos, entonces el silencio es un recordatorio de nuestra pequeñez. Tal vez somos demasiado jóvenes, demasiado primitivos para comprender el verdadero escenario cósmico. El silencio nos invita a la humildad, a reconocer que apenas estamos empezando a mirar hacia las estrellas. En ambos casos, el gran silencio nos confronta con preguntas profundas. ¿Qué significa ser humano en un universo que calla? ¿Qué destino queremos construir para nuestra especie?
El misterio del gran silencio no detiene la búsqueda. Proyectos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, continúan explorando el cielo, escuchando señales de radio y analizando patrones cósmicos. Nuevos telescopios como el James Webb nos permiten estudiar atmósferas de exoplanetas en busca de huellas químicas de vida. La humanidad está entrando en una nueva era de exploración. Cada descubrimiento de un planeta habitable, cada avance en la detección de señales nos acerca un poco más a responder la pregunta de Fermi: ¿dónde están todos? Tal vez el silencio se rompa algún día con una señal inesperada que cambie nuestra visión del universo para siempre. O tal vez descubramos que estamos realmente solos y que nuestra misión es llevar la vida más allá de la Tierra. El futuro de la búsqueda es incierto, pero lo que está claro es que el gran silencio seguirá siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Y así llegamos al final de este viaje por el gran silencio, la paradoja de Fermi. Hemos explorado teorías científicas, hipótesis filosóficas y escenarios inquietantes que nos muestran lo complejo que es responder a una pregunta tan simple: ¿estamos solos en el universo? El silencio puede ser ausencia, advertencia, estrategia o simplemente un reflejo de nuestra propia ignorancia. Pero lo importante es que nos invita a seguir buscando, a seguir explorando y a no perder la curiosidad que nos hace humanos. Si te gustó este documental, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenidos sobre ciencia, filosofía y los grandes misterios del cosmos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y a llevar estas ideas a más personas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, aunque el universo parezca callar, la búsqueda continúa.